Hola a todos, bienvenidos al lado oscuro de los proyectos, este podcast, ¿cierto? En el cual hablamos de los desafíos que enfrentamos diariamente en los proyectos en los que trabajamos y cómo aprendemos de ellos. Hoy día estamos reunidos para un nuevo episodio. Este viaje lo vamos a realizar con Tamara Marchán, quien nos va a contar su experiencia, ¿cierto?, en los proyectos en el Estado, el sistema público. También quiero invitarlos a que puedan descargar el ebook en www.synapsisglobal.pro. Es un ebook que contiene el resumen de los 4 primeros capítulos del episodio. Es completamente gratuito. Y por supuesto, suscríbanse al canal, ¿cierto?, para seguir escuchando este podcast. Tamara es una profesional que tiene más de 15 años de experiencia, ¿cierto?, en compras públicas y en transformación digital en el gobierno. Hoy declara como misión profesional hacer que las compras públicas sean accesibles y comprensibles para todos a través de la innovación y educación. Tamara también tiene su podcast que se llama Compras Públicas para Todos. ¿Cómo estás, Tamara? Bienvenida. Hola Lucía, muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, tenemos el podcast y ha sido bastante bonito el viaje en esto, así que estamos todo bien por acá. Qué bueno. Tamara, cuéntanos cómo llegaste a trabajar en este tipo de proyectos en el Estado, ¿cierto? Cuéntanos un poco más de qué experiencia tienes. Mira, yo partí mi carrera incluso desde antes de terminar mis estudios en la universidad en el área de compras públicas. ¿Ya? Ya, Hice la práctica, qué sé yo, y me quedé trabajando en un lugar, me fui a otro lado, y por ese motivo, como que siempre me preguntaban cosas de tecnología, a pesar de yo ser de otra área que no tiene nada que ver, soy administrador público. Entonces, fue súper predestinado, de repente estaba en una institución y me dijeron, oye, ¿sabes qué? Necesitamos hacer un gestor documental para toda la institución, necesitamos que nos modernicemos porque el papel, estábamos en la onda de la transformación digital, ya, necesitamos a alguien que lo lidere y bueno, eh, creemos que tú puedes ser una buena líder. Yo con mi trabajo de compras públicas, pero fue como paralelo. Y así empecé a hacerme cargo de proyectos que tienen que ver con tecnología. Después me fui a otra institución y en mi cargo de asesor en compras públicas me tocó también liderar mejoras en una plataforma que es ampliamente conocida. Entonces, eh, como que por ese motivo he llegado y he decantado ya siendo como product owner o cumpliendo ese rol. En el fondo lidero desde el negocio los proyectos tecnológicos. Ha sido un camino bien bonito y la verdad es que es un desafío porque en realidad nadie te dice, en el sector público no hay muchos recursos ni nada y muchos terminamos haciendo cosas que en realidad no tienen nada que ver con el cargo real que uno tiene. Entonces, ujú, como que uno se empieza a formar, al final me terminé certificando como Product Owner, aprendiendo cada vez más desde cada proyecto que me tocó asumir. Y lo bonito de todo esto es que tú impactas a los ciudadanos, porque en realidad cada cosa que tú haces, ese gestor documental, que fue como el 2014, 2015, por ahí, como que en realidad está bien, era para la gestión interna, pero son los documentos que llegan de los usuarios que ya no se pierden en un escritorio, sino que ya tienen una gestión interna, que hay seguimientos, qué sé yo, o en las plataformas nuevas que me ha tocado sacar, son muchos los que se registran, los que tienen que pagar, un montón de cosas que en realidad tú lo ves, lo palpas en la gente. Y esa gente puede ser tu primo, tu hermano, tu mamá. ajá. Entonces eso es como bien reconfortante. ¿Y siempre te ha tocado ser product owner o liderar los proyectos? ¿Te ha tocado tener otros roles, por ejemplo? En general me ha tocado ser la parte de negocio, ¿ya? Ujú, Como parte de negocio tiende a verse como un product owner, eh, pero en general, como te digo, no es que hayan muchos recursos como para que tú tengas a una persona que te haga las pruebas, que haga esto, que haga el otro. Entonces,
como Product Owner me toca hacer pruebas de usuario, me toca hacer un montón de cosas que en realidad no son propias del rol, pero que hay que llevarlas. A veces la planificación, Entiendo. pero principalmente yo creo que he aprendido harto de QA. Incluso aprendí por ahí a Ya. automatizar pruebas, y qué sé yo. Ya. Ujú. Y Tamara, cuéntame, en general, en los proyectos públicos, ¿cierto? ¿Qué desafíos te ha tocado enfrentar? Mira, yo creo que todos los proyectos que he tenido que tomar han tenido sus desafíos propios. Por ejemplo, en este primero que me tocó abordar, me marcó harto porque en realidad como que me sacó de mi rol de analista de compras de ese momento. Eh, ¿Ya? me dijeron, oye, es que tú algo sabes de tecnología y te es fácil hacer estas cosas. Entonces, como que lo tomé y dije, ya, bueno, ¿y qué es lo que hay que hacer? Eh, pero claro, no había un levantamiento bien hecho previo. En ese momento yo dije, bueno, quizás esto se hace así. Después, mirándolo ahí en retrospectiva, digo, claro, cómo nadie Mm. hizo un levantamiento de esto, cómo nadie lo tomó de otra manera, qué sé yo. Pero esos desafíos de hacerte cargo de algo para lo que tú no estás preparada, Ujú. eh, es, es un desafío importante en realidad porque al final tú tomas algo que es importante para todos, son fondos públicos los que se gastan en cada uno de los proyectos que se hacen en el sector público, es plata de todos, entonces hay que hacerla rendir lo mejor posible. Entonces, tú, a pesar de ir aprendiendo y de hacer lo mejor posible, como que no tienes mucho espacio de error. Entonces, Ajá. el ir aprendiendo en conjunto con que vas haciendo, yo creo que ha sido bien desafiante. Y como te digo, ahí hay que tratar de ser flexible con uno mismo, porque yo soy bien autocrítica Ujú. y quiero hacer las cosas siempre bien, pero hay que aprender a aprender haciendo. Y eso, Ujú. eso fue todo un desafío, de no saber, no tener una base, pero sí poder construir algo bueno y que tenga impacto. Entiendo. ¿Y momentos críticos dentro de ese proyecto o de alguno en particular en el sistema? Sí, mira, me tocó llevar una migración de un sistema, en realidad que es como que hicimos todo de nuevo, la verdad. Teníamos un ¿Ya? sistema X que tiene muchos módulos y tuvimos que rehacer todos esos módulos en la institución y hacer que la gente los empezara a usar. Fuimos de alguna manera tratando de liberar por módulo, como ir cambiando ya, aquí está el pago antiguo, este es el pago nuevo, entonces hagamos un cambio. Y tratábamos de ir Ya. dejando moduladamente las cosas en producción para que fuese un poco menos impactante el cambio, pero habían cosas que no se podían llegar y hacer así. Entonces yo creo que lo más crítico, ese proyecto se hizo con muy poco tiempo, porque fue producto de un término anticipado, entonces Mm. fue bien desafiante en tiempos. Teníamos a muchos equipos trabajando, entonces en realidad no teníamos espacio para poder como realizar todo como quisiéramos, porque finalmente Ujú. o sea, había un product owner, 5 equipos de desarrollo, haciendo módulos y módulos y módulos. Teníamos que generar pruebas, incluso uno de los módulos implicaba trabajar con otra institución pública. Entonces, Ya. institución pública que en realidad se vio impactada y que tenía que llevar a cabo su hacer también. Entonces, teníamos todo contra el tiempo y no podíamos comprometer nada, nada podía dejar de funcionar porque en el sector público todo se trabaja por normativa. Entonces, tú tienes que hacer Ajá. esas cosas. Eh, y fue un trabajo bien largo, o sea, fue corto en el tiempo para tantos módulos, uno lo sintió así como, oh, esto fue larguísimo, pero fueron 6, 7 meses de trabajo full, en donde todos los que estábamos en el equipo vieron impactados sus tiempos, estábamos en pandemia además, entonces Mm. fue bien,
fue bien duro. Y hicimos el paso a producción en donde apagamos todo y prendimos al ¿Ya? otro lado y ese fue el Uf. momento más crítico porque en realidad veníamos, Ujú. ya estábamos todos cansadísimos. Fueron 24, 48 horas de trabajo en donde estábamos ya destrozados. Yo justo me acuerdo mucho porque mi hijo estaba de cumpleaños justo ese día. Entonces como que Ya. pude compartir con él en la tarde un ratito, menos mal estaba chico, así que no se Ujú. acuerda. Eh, pero, pero claro, fue súper duro porque finalmente yo tenía mi tema familiar, pero estaba full trabajo, pasamos la noche larga, el otro día vine a Santiago a la oficina, no estaba viviendo en Santiago en ese momento, vine a la oficina porque me era más fácil concentrarme ahí, no me podía quedar dormida. Y cuando me Ya. devolví a la casa, lo único que quería era llegar y dormir. Me Ese fue imagino mi como, momento crítico. Sí, sí, fue no, una cuando se experiencia. mezcla como lo personal también con lo laboral, con que uno tiene demandas, como igual es complejo, digamos. Sí, afortunadamente, mira, salió todo bien, hubieron cosas muy pequeñas que tuvo que arreglar el equipo de desarrollo, yo ahí me saco el sombrero con ellos porque la verdad, todos fueron súper profesionales con todo lo que hicieron, estuvieron en todo momento disponibles para poder ayudarnos en cualquier cosa que saliera. No tuvimos grandes problemas, fue un paso, me acuerdo que la dirección de ese momento nos dijo que nos reconoció obviamente porque fue un trabajo arduo y qué sé yo, pero nos dijo que era súper ingrato de repente el trabajo en los proyectos porque cuando sale todo bien, o sea, sale así como Mm, sin, como que nadie se dio cuenta, o sea, todos sí, pues. quienes lo ven, lo vieron más bonito nomás, como que cambiaron la plataforma. Pero en Ujú. realidad el impacto que hubo detrás era como súper grande y quizás todos esperaban que hubieran grandes errores o que se cayera esto, se cayera lo otro, pero no pasó nada. Entonces nos decía que efectivamente era como, era un poco ingrato porque en realidad nadie te felicitaba porque salió todo bien, más que quizás internamente, pero fue un gran logro porque fue bien impactante el cambio por detrás Ujú. en cuanto a lo técnico. Como back office. Así, Ujú. sí, Sí, claro. Entonces, eso fue bonito, fue crítico y lo hicimos contra el tiempo. Así que fue ya. bien heavy. Y ese fue mi primer rol oficial, así como de product owner. Porque Ajá, los ya. anteriores tenían rol, pero no se nombraba como de esa forma, pero aquí fue como, tú eres la product owner, toma. Ya, pero la dueña del producto, digamos, o Sí, sea, tenía como todo entre comillas, como todo era la responsable de alguna manera del proyecto en ese sentido, al menos funcionalmente, sí, te tiraron sí, a los leones al tiro, así como de un proyecto crítico contra el tiempo, porque tenían que salir sí o sí, y con un nuevo rol y sí, bonito fue, desafío. fue un desafío importante y ahí, la verdad, yo en más de algún momento dije, hoy me la podré, pero en realidad mi jefatura de ese momento como que me aleonó, por Ujú, decirlo de alguna ya. manera. Así que ahí aprendí harto, mucho, mucho, mucho. En todo ese camino fue que me certifiqué y todo el tema. Entonces, como, Ujú. como equipo fue bonito, fue un bonito desafío. Nos unió bastante. Ya. Sí, en verdad, como los desafíos unen bastante, o te separan o te unen, pero sí, no tienen término medio. Tamara, y cuéntame, en este proyecto, ¿tú consideras que hay cosas errores que a lo mejor que se cometieron? ¿Cuál es tu vista al respecto? Sí, bueno, uno comete un montón de errores, no tan solo uno, sino que en realidad como que desde el punto de vista de tomar proyectos que son tan críticos en tan corto tiempo, yo creo que a veces son riesgos que corren las personas que toman las decisiones en el fondo y que pueden ser muy calculados, pero que a Ujú. veces te pueden jugar malas pasadas. Pues yo creo que en este caso salimos súper bien, pero tomar un proyecto con un tiempo tan limitado, tan escaso, fue bien riesgoso, la verdad, pero yo, como te digo, me
sé que nadie está llamado a hacer lo imposible, pero creo que todos hicimos lo imposible porque esto saliera adelante. Ya. Así que esos tiempos muy limitados, las planificaciones que son como que te las dan y en realidad no se consulta a quienes tienen que hacer las cosas, porque en realidad ahí el equipo técnico es el que sabe si es que se logra o no se logra ese tiempo. Eh, yo creo que ahí hay harto que mejorar. En general, me ha tocado verlo no tan solo en estos proyectos que he participado, sino que en otras instituciones, donde evidentemente uno genera redes, lazos. Y siempre la crítica grande va con los tiempos y con que los proyectos en general se parten de la nada, no se documentan bien, a veces los casos de negocio no están bien hechos, Ujú. o ese tipo de cosas. Los equipos de desarrollo no siempre son internos, entonces o sea, no tienen a nadie interno a veces. Entonces Ah, la curva de eso sí es aprendizaje, importante. Mm, sí, entonces siempre hay quizá un líder técnico, qué sé yo, pero a veces ese líder técnico no da abasto para poder hacer frente a varios equipos, entonces la curva de aprendizaje, eso quizás no se toma en cuenta respecto de los tiempos. Siempre he decantado o me han comentado de que los tiempos son los complejos, se comprometen cosas sin haber validado bien eso. ujú. Sí, Eso suele yo creo pasar. que... Yo también me ha tocado ver planificaciones optimistas o que no, a lo mejor no han sido revisadas con las personas que realmente tienen la expertise y el conocimiento para poder opinar acerca de y comprometer tiempos, etcétera. Claro, claro, al final eso te impacta un montón. Incluso en algunos de los proyectos en donde me tocó hubo un término anticipado justamente por eso, por los tiempos. Ujú. Así Sí, que es un tema importante. sí. Y hoy día con el diario del lunes, Tamara, porque esa es la idea, ¿cierto? Como hacer el análisis también. ¿Tú crees que habría alguna manera de evitar esos errores? O sea, yo creo que una forma es tratar siempre de hacer una planificación lo más realista posible y que participen todos los involucrados. Porque Ujú. finalmente a veces me ha tocado ver que las planificaciones se hacen a puertas cerradas o no involucran a toda la gente, entonces no pueden dar su punto de vista al respecto. Y al ocurrir eso, claro, siempre hay desviaciones importantes. Claro, sí. Es que falta ahí la expertise de algunas personas, probablemente. Y es verdad eso que Sí, dices tú, que se hacen a puertas cerradas, sí, y a veces falta validarlas, conversarlas, ¿cierto? Como sensibilizarlas. claro, porque finalmente si hay otras personas pueden dar otros puntos de vista que a veces a uno se le pasan por inexperiencia o finalmente porque en realidad por desconocimiento. Entonces, siempre creo yo que mientras más participen, claro, puede ser un poco caótico al principio porque todos quieren dar su punto de vista, pero cada vez va a ser más realista. Exactamente, sí. Mencionaste antes, ¿cierto? Que a veces habían problemas con los casos de negocio, que a lo mejor no eran tan sólidos, ¿cierto? O habían errores en los casos de negocio que fundamentan de alguna manera los proyectos. ¿Tú crees que también ahí hay algo que se pueda mejorar con respecto a Sí, evitar errores? ¿Cómo evitarlo? sí, yo creo que ahí los levantamientos que tienen que ver con realmente cuáles son las soluciones, cuáles son los dolores del usuario son súper importantes. Lo que me tocó ver, por ejemplo, en este primer proyecto que me tocó asumir, ese gestor documental, fue bien raro porque la verdad lo llevaron a cabo porque tenían la plata y porque se necesitaba modernizar este sistema. O sea, no había un Ujú. sistema digital para él. Entonces dijeron, tenemos las lucas, entonces lo hacemos. Pero no se le, por el apuro, porque tenemos un presupuesto por este año, qué sé yo, entonces no se Claro. hizo un levantamiento real, es como ya necesitamos esto, y se escribió muy por una persona que asumió
el liderazgo en ese momento, dijo, bueno, esto es más o menos lo que necesitamos y lo licitamos y lo vamos a hacer de esta forma. Pero en realidad no se validó nada. Entonces, a veces uno puede tener una idea en su cabeza, pero hay que validarla con quienes van a usar el sistema, con quienes son usuarios, a veces los que operan el sistema, eh, y ver quizás más en detalle, tomarse el tiempo en el caso. Yo sé que siempre los tiempos son escasos para todos, y en realidad todos tenemos un montón de cosas que hacer, y los proyectos tienen que salir en un plazo específico, pero hay cosas que tienen que estar muy bien hechas, como en este caso la validación de lo que se necesita para poder satisfacer una necesidad, porque si no Ujú. después te llenas de mejoras que hay Sí, que hacer en la la vida, mejora continua. la mejora continua. Sí, no, totalmente, sí. Y lecciones aprendidas de esta experiencia o de todas tus experiencias en general en los proyectos del Estado. Mira, yo lo que destaco últimamente es tratar de aprovechar la mayor cantidad de cosas que podamos respecto de simplificarle la vida al usuario. ¿Ya? Ya, Para mí en este caso ha sido la interoperabilidad. O sea, las instituciones del Estado tienen muchos datos de todos los usuarios. sí. Y lo que me pasa en más de alguna ocasión que digo, pucha, este sitio de, no sé, si estoy haciendo un trámite online en alguna institución pública, digo, ¿por qué me piden mi fecha de nacimiento si la pueden sacar de acá? ¿O por qué no Ujú, tienen mi última dirección si la di cuando saqué, bla, bla? Entonces, ese tipo de cosas yo creo que han sido un aprendizaje súper importante. Logramos en algún minuto con el equipo con el que estábamos trabajando automatizar la entrega de un beneficio, sin preguntarle más allá al usuario que validara la información que le mostramos. O si ajá, tenía que hacer algún cambio, que hiciera el cambio y le entregábamos el cambio. Pero claro, porque teníamos la información de distintas fuentes. Entonces, eso yo creo que he tratado de incorporarlo en todos los proyectos, a aprovechar la interoperabilidad de datos que tiene el Estado. Eso ha sido un aprendizaje y algo a lo que le tengo harto cariño, la verdad, simplificarle ujú, la vida al usuario. Eh, Porque finalmente el usuario del sector público no es que tenga una alternativa, no es como claro. ya no me gustó Mm. la página de Falabella, entonces voy a comprar en Almacenes París. No sé si existe la marca Almacenes París, Pero pero ¿mm? sí, sí. Pero, pero no, pues aquí tienes que ir a esta página y llenar este formulario y es lo que hay. Entonces, Claro. si le simplificas la vida a ese usuario que no siempre es tan avesado en lo tecnológico, yo creo que igual lo agradece. Y lo otro es Ujú. que me ha gustado harto y que tomé es el tomar decisiones basadas en datos. Ya. La mayoría o sea, la web, el uso de las plataformas te entrega mucha información. ¿Dónde hacen clic? ¿Qué es lo que más descargan? ¿Dónde se te cae el sistema? ¿Qué sé yo? Todas esas cosas tú las puedes medir. Ujú. Entonces, yo le pongo monitoreo a todo lo que hago. Ya. Yo creo que me odian o me aman en algunas partes por eso. Entonces, me gusta ver cómo va funcionando las cosas y me gusta también saber anticipadamente cuando algo no está funcionando para poder saber por qué. Y no que el usuario me llegue por la mesa de ayuda diciendo, oye, es que no me funciona tal cosa. No, ya lo avisamos. Es como le avisamos a la mesa de ayuda para que le diga al usuario que tenemos problemas con esto. Ajá. Más proactivo. Ese, Ujú. sí, más proactivo que reactivo. Entonces, eso nos ayuda, o sea, da una sensación distinta para el que usa la plataforma. Entonces, el tener datos y el poner al usuario primero, yo creo que es algo que he rescatado y aprendido y lo llevo siempre conmigo. Ujú. No, importante, como tener o sea, siempre en todo proyecto, pero sobre todo en los proyectos del Estado, en el fondo, como dices tú, el usuario no tiene otra opción, por lo tanto, tenerlo bien presente es súper importante y si se pueden adelantar en el fondo, entender el comportamiento y dónde se cae el proceso, por decirlo de alguna manera,
es súper relevante para brindar una mejor experiencia. Sí, sí. De hecho, nosotros lo que hicimos, bueno, en ese momento teníamos otro equipo de trabajo y qué sé yo, pero la persona que les hacía, bueno, a los equipos siempre se le hace un onboarding y le hacemos una capacitación a los equipos técnicos que llegan, pues son todos de afuera. Ujú. Entonces, dentro del onboarding tenemos bueno, teníamos en el equipo una compañera que les hacía un onboarding más desde el punto de vista social. Es como, mira, y esta Ya. plataforma sirve para esto, y ve, imagínate que tú estás usando, entonces los ponía en el rol del usuario, en el fondo. Ujú. Entonces, ahí como que tratábamos de engancharlos por ese lado y siempre tratando de recordarles que, oye, ya, esto es una plataforma, tú eres la parte técnica, pero recuerda que hay un usuario detrás que puede ser tu mamá. Oye, es súper interesante y súper importante eso, como tratar de concientizar a las personas, ¿cierto? No solo como en la función específica que cumplen, sino también, aunque sean externos, pero también como de traspasarle eso, una muy buena forma también de concientizar a todas las personas que trabajan, más allá de que sean trabajadores del Estado o de una empresa en particular, pero trabajan para esa institución igual. Encuentro como muy buena práctica. Sí, Todas las empresas grandes que se hace outsourcing, ¿cierto? Y se contratan o se subcontratan profesionales, ¿cierto? Externos, en general para los desarrollos tecnológicos. No sé si, sabes que yo no he visto, y he estado en varias instituciones privadas, no he visto que le hagan un onboarding desde ese punto de vista. Como que siempre andan perdidos y como que tienen su focal point que les explica todo, pero no sé si el focal point efectivamente se preocupa de transmitir como esa importancia de tu usuario, ¿no? sí, es que finalmente nosotros, bueno, nos dimos cuenta, sobre todo en la primera fase de este proyecto, que había más internos, había algún equipo interno trabajando, qué sé yo, y que tenían más o menos claro eso, pero ya en la segunda, tercera fase no, eran todos externos, entonces dijimos, pucha, claro, a ellos les da un poco lo mismo y tienen su día técnico y todo, pero claro, siempre desde el punto de vista técnico. Entonces, desde negocio, dijimos, ah, pucha, ¿y cómo lo hacemos para que le tomen el peso a esto? Porque no es que desarrollemos por desarrollar, esto nosotros no vendemos nada. No. Entonces, ¿cómo hacemos para que en realidad traten de ponerle todo para que esto Ujú. funcione mejor? Y así no sé, hay unos chicos que efectivamente ellos, algunos front sobre todo, que como que te daban muchas ideas como, mira, pero esto podría ser más simple de esta otra forma. Y si cambiamos esto, ya cambiémoslo. Porque en realidad si te encuentro razón y veamos, validemos con UX, tenemos un buen equipo de UX además. Entonces, finalmente hicimos que ellos tomaran cierto rol de mejora, siendo un Mm. equipo de desarrollo externo, y ya le tomaron cariño al producto y sabían mucho, se involucraron harto. Así que ha sido bien, bien buena la experiencia. No, muy buena iniciativa, así como el onboarding para los externos en el fondo, pero con respecto a tu usuario, a tu cliente. No, los felicito. Qué bueno que en el Estado se hacen, que también consideran eso, que creo que es muy importante. No lo había Sí, escuchado en otras experiencias de otros proyectos tampoco, así que creo que es un dato a destacar también, Tamara. gracias, gracias. Y Tamara, ¿cuáles han sido los principales logros, cierto, en este proyecto, en los proyectos también que te ha tocado liderar en el Estado? Eh, Yo creo que uno de los logros que atesoro bastante es lo que te comentaba, que hicimos como automatización de la entrega de algo, Ya. de un beneficio en este caso. Yo lo valoro bastante porque es algo que logramos desde, o sea, con muy pocos recursos. En realidad no invertimos más allá que el tiempo en pensar en cómo le simplificar, porque era un trámite que en realidad no tenía mucho sentido. Entonces dijimos, bueno, tenemos la información, veamos que el usuario la valide, porque tenemos la información oficial.
Entonces, si el usuario la valida, ¿por qué le vamos a pedir que el usuario pida tener este beneficio? Si se lo podemos entregar, si es parte de, cumple con los requisitos, entreguémoselo. O Ujú. sea, y eso rebajó tiempo de personas que tenían que estar validando información, haciendo clic para que se viera algo ahí en la ficha, qué sé yo. Entonces, no tienen que iniciar el usuario un proceso que tampoco sabía que quizás podía hacerlo. Entonces, incluso me ha tocado conversar con usuarios que me dicen, oye, pero ¿y cómo accedo a esto? Y lo revisan y dicen, oh, ya lo tengo, no tengo que hacer ningún trámite. Entonces, eso yo creo que fue un logro que no es tan masivo, pero sí fue bonito, fue bonito. Y lo otro es haber implementado toda esta mejora de experiencia del usuario con datos, Ajá. eh, que eso es más para el usuario interno, ¿no? Bueno, en algún minuto, como te dije, yo le pongo reportería o datos y seguimiento a todo lo que hago. Entonces, nos pasó que el equipo ahora que está a cargo de estos productos, como de cara a los usuarios, usa harto toda la reportería. Y la verdad es que al inicio la hicimos con la líder técnico de ese momento, la hicimos porque no queríamos llenarnos de casos sin saber qué estaban ocurriendo. Entonces dijimos, monitoreamos. Y lo hicimos Ya, súper rudimentariamente, así como casi que un correo que me manda cada una hora, y yo lo tomé en Power BI, automaticé unas cosas, aprendí haciendo, ya, y me lo mando por Teams, cada una hora. ya. Entonces, le empezaron a ver la utilidad y ahora hay varios que lo usan, o sea, que Ujú. hayan usuarios internos que están pendientes del monitoreo, haberlo puesto en realidad en la mente de las personas, porque muchas Sí. veces uno sabe que se pueden medir las cosas, pero no estás pendiente. En cambio, cuando hay un monitoreo y ya te lo piden, es como, oye, ¿me podías agregar al monitoreo de esto? Y digo, ya, qué rico que les sirve, Ujú. que lo utilizan y todo. Así que yo creo que ese fue otro logro, el haber puesto en la mente de quienes están a cargo de esas cosas de cara al usuario, el estar mirando cómo funciona lo que sea, en realidad. Ujú. Eh, y eso también los pone con el foco en el usuario. Como, bueno, todos estos usuarios hicieron tal cosa. Entonces esto está funcionando. Cuando Ajá. deja de funcionar, como que se preocupan. ¿Quiénes son los impactados? ¿Cuántos les falta firmar esto que no van a poder firmarlo? Entonces, como que logramos generar un poquito esa dinámica de que el usuario va primero. Muy bien. Y además que muchas veces como que los proyectos en el fondo se dan por terminado ya cuando se hace el paso a producción y se dejan un par de semanas como de monitoreo típico, pero después se acaba y eso se traspasa probablemente a un equipo como de mantenimiento, en general, a lo mejor en las empresas más grandes, pero en este caso también como tenerlo presente en el diseño para también que los equipos que reciban en este caso quienes trabajan, ¿cierto?, internamente y de forma constante, estén revisando en el fondo cómo incorporar la mejora y entender cómo se comporta el usuario brinda mucha información. Es muy útil eso, Tamara. Sí, es súper útil y nos permite también que cuando hay que hacer mejoras, poder Ujú. darle foco a las cosas que realmente pueden ser, que le aporten valor, en realidad. Es que tenéis la justificación, bueno, en el fondo, porque como estás Y monitoreando el proceso del usuario, digamos, como en una plataforma, etcétera, tienes la información como a la vista. En el fondo, claro, ahí está, llegar y tomarla. exactamente. Es importante y bueno, nosotros igual después validamos toda esa información, el equipo de UX, que es el que genera ahí las mejoras más de cara al usuario, usan esa información y nos preguntan y validan con el usuario. Entonces, es bien bonito, la verdad, el trabajar en el sector público en proyectos. Eso igual es Ujú. importante de transmitir, a pesar de que tiene sus desafíos, lógicamente, pero es muy bonito. Qué bueno, Tamara.
Tamara, ¿hay alguna anécdota o algo especial o particular que te haya pasado durante este proyecto? Eh, Mira, en el primer proyecto ese que te comento que fue hace muchos años, me pasó que fue todo tan improvisado en realidad que, bueno, terminamos trabajando, yo me apropié bastante del proyecto y todo, entonces yo era como la cara visible, pasé de ser la Tamara de compras a ser la Ya, Tamara del gestor documental. Entonces, y ya, en algún minuto yo creo que me odiaron porque teníamos que hacer el cambio del sistema y toda la cuestión. Y me preguntaban cosas todo el rato. Entonces, algo que me pasó es que naturalmente bajé un par de kilos porque salía a caminar a la hora de almuerzo para poder despejarme y no almorzaba ya. en el casino de la institución, porque si no, no podía almorzar. Era como, Te llegaban a porque hacer preguntas. me llegaban a hacer preguntas. Ahí aprendí la importancia de hacer una buena gestión del cambio. Sí. Pero Entiendo, eso está bien. fue un poco chistoso. Después, lógicamente, cuando ya el tema funcionaba ya de forma correcta, como que pasó y fue una anécdota, ¿no? Y lo otro que me pasó con este proyecto grande que llevamos a producción es que, como te decía, pasó un poco desapercibido porque el cambio no produjo grandes problemas. Y que fue bien bonito, que fue reconocido por la dirección de ese momento y con mi jefatura nos mandaron a todos como algo rico para el fin de semana. Fue bacán, porque en realidad como que todos pudimos disfrutarlos con quienes no pudimos estar, no sé, Ujú. con nuestras familias, parejas, lo que sea. Pero nos mandaron una tablita, una cosita que salió de su bolsillo, lógicamente. Entonces, fue una iniciativa bonita, porque en realidad uno no espera que te reconozcan nada, o sea, es parte del trabajo, qué sé yo, Sí, pero, y nos fortalecimos como equipo, qué sé yo, pero que las personas que están más arriba noten que hubo un trabajo importante, que hubo algo más allá y que tomen esas iniciativas, fue bacán. no, claro. El reconocimiento igual es súper importante. Sí. Oye, ¿y cómo, en general te iba a preguntar, como en este mix, ¿cierto?, de equipos internos, externos, ¿cierto? En los momentos álgidos, ¿cómo, o, bueno, durante todo el proyecto en general, ¿cómo se mantuvo la comunicación y la moral del equipo? Mira, en momentos la cosa estuvo bien tensa, la verdad, porque es como cuando tú tienes, no sé, un problema o qué sé yo, todos se echan la culpa. No, pero es que esto es culpa de negocio, porque no se diseñó bien, no estaba bien clara la historia de usuario. No, es que esto es culpa de los técnicos, porque no nos explicaron de bla, bla, bla. Entonces hubo momentos en que fue bien duro, Ya. pero lo importante ahí, que quizás lo conversamos como equipo, era que teníamos que sacar el proyecto adelante. Ujú. No, o sea, después podíamos conversar las diferencias y lo importante no era enfrascarse ahí, sino que era avanzar y cumplir con llevar esto cuando lo necesitaba, en realidad. No, no nos enfrascamos más allá, sí hubieron, como te digo, momentos tensos en donde quizás más allá de enfrascarnos en una discusión, como que, no sé, yo le dije a mi jefatura en ese momento, no sé, velo tú, capaz de lo que yo puedo hacer. Eh, y ahí conversar, qué sé yo, eh, pero en el fondo enfrascarte en una discusión con un par como que no vale mucho la pena. Mm. No, porque finalmente uno sigue trabajando con las mismas personas. ¿Sí? No, sí, así que tratamos de tomarlo lo mejor posible y yo creo que fuera de tener ciertos roces naturales por la criticidad del tema y los tiempos, después pasó pues, una conversa y ya. Ya, ya. Está bien, hay que limar las perezas. Y ahora, Tamara, pensando como en las mejores prácticas. Primero te quiero llevar, ¿cierto?, un poco al análisis de por qué los proyectos fracasan o no entregan el valor que prometen. A ver, yo creo que por lo menos en lo que he visto en el sector público, muchas veces esta falta de involucrar al usuario final
hace que que hay proyectos que se hacen y que no ven la luz, o Ujú, que están un rato en productivo y no, o sea, no fueron usables, no se logró que efectivamente tuvieran el efecto que deberían haber tenido. Y yo creo que tiene que ver mucho con que, claro, la solución estaba basada en solucionar un problema, pero no se consideró como el usuario tenía que, o sea, si lo iba a ujú, adoptar o no, o si es que era fácil que lo adoptara, si no impactaba su trabajo diario, si me ha tocado ver harto de eso, en donde vamos a hacer un sistema para que hagan esto, pero en realidad, claro, eso implica que el usuario va a gastar media hora más de su día haciendo cosas, entonces no lo hace. mm, ujú. Entonces, esa falta de involucrar al usuario final, yo creo que es uno de los principales motivos por los cuales puede fracasar un proyecto. Enfocarse en que es una solución a un problema sin saber si es que efectivamente el implementar esa solución te va a llevar a realmente solucionarlo. ¿Ya? Ujú. Y lo otro que he visto bastante es que en el Estado, bueno, el Estado, dicen que el Estado es muy grande, pero en realidad no es tan grande. Y Ya. hay mucha rotación de personal, ¿ya? Y esa rotación de personal hace que se pierda conocimiento. Entonces yo creo que una de las cosas que son importantes también es el documentar los proyectos, en tratar de darles continuidad, que ese conocimiento no se pierda para que si una persona se va, porque es natural que se vaya, eh, no quede ahí, pues no parta la otra persona desde cero sin saber nada y tenga que pasar por los mismos errores que pasó la persona anterior. Entonces, eh, de repente ese reentrenamiento de la persona, qué sé yo, hace que no necesariamente fracase el proyecto, pero sí se, se tienen los mismos problemas que ya se tuvieron. Entonces yo creo que el documentar, el mantener esa información dentro de los equipos, porque las personas pasan, eh, Exacto. es importante, ¿no? Ujú. Eso Entonces podríamos básicamente, considerar, ¿cierto? Un poco para recapitular, ¿cierto? Podría ser el bajo involucramiento de los usuarios realmente involucrados en las problemáticas, ¿cierto? sí, Personas que se enamoran de la solución más que del problema, eso sí, pasa, ¿cierto? La rotación de personal y una mejor práctica que te entiendo, ¿cierto? Es documentar bien para abordar esa rotación también, ¿no? sí. Y quizás se me escapó ahí lo de las planificaciones que deben responder a lo que realmente, o ser lo más realistas posible. ¿Vale? Ajá, perfecto. Y ahora consejos para las personas que nos puedan estar escuchando, ¿cierto? ¿De qué mejores prácticas tú les aconsejarías? Bueno, yo a cualquier persona que trabaje en proyectos ya le recomiendo siempre tener un enfoque del usuario. Si en Ujú, realidad uno hace todas estas cosas para alguien, para alguien que va a utilizar o que va a ser partícipe de un proceso o lo que sea. Entonces, ese alguien hay que ponerse en el lugar de ese alguien. Y ese alguien no necesariamente es un solo tipo de usuario, muchas veces tenemos varios tipos de usuarios. Entonces hay que identificarlo o tener, a ver, qué cosas tienen en común, qué cosas tienen de distinto para poder abarcar la mayor cantidad de cosas que efectivamente sean, que le impacten. ¿Ya? ujú. Eh, lo otro es que, bueno, acá en general en el sector público, yo no he visto algunos que trabajen con metodologías ágiles tal cual la mayoría tienen que ser adaptadas al lugar. Entonces hay muchas Ya, personas que me han dicho que, oye, es que acá sí trabajamos con metodología ágil, pero en realidad no es ágil, lo hacemos así, lo hacemos así. Entonces, uno tiene que tener en mente que en realidad en los distintos lugares se trabaja de forma distinta y hay que adaptarse. Yo la verdad es que ahí me he adaptado siempre a los equipos, quizás me ha jugado a favor, en contra en algunos
momentos, pero creo que tratar de afiatarse con el equipo es importante para ser un miembro más. Porque la otra vez escuchaba una charla que dio Hannah Back Ya, de cómo dominar a tu, no, cómo entrenar a tu product owner. La ya. encontré muy chistosa, muy chistosa. Pero en el fondo te deja como la idea de que uno como product owner, pucha, es alguien que efectivamente está fuera como del equipo de desarrollo, entonces eres un ente distinto. Y en realidad yo creo que uno tiene que aprender a hablar, o sea, yo de cosas técnicas no sé tanto, he ido aprendiendo con los años, pero sí trato de preguntarles mucho a todos los equipos sobre lo que están haciendo, si, cómo se les puede ayudar, tratar de estar disponible dentro de lo posible. A veces uno no está disponible porque faltan los tiempos, pero tratar de ser parte de. Ujú. Eh, lo otro es que creo muy importante, que lo mencioné anteriormente, es la gestión del cambio. Ya. Es importante abordar eso en alguna parte del proyecto, porque finalmente, claro, tú haces algo y ese algo tiene que ser adoptado. Y hay Ujú. varias formas, varias cosas que tú puedes hacer, acciones que pueden ser muy simples para que al usuario se le haga más fácil tomar lo que tú estás haciendo. Y también a los equipos internos, ¿no? Eh, eso básicamente. ¿Y alguna herramienta, metodología, libro, charla, etcétera, que quieras recomendarle a la audiencia? Sí, bueno, he leído varios libros respecto de la gestión de proyectos, de productos, y todos me han dejado alguna enseñanza. Yo, herramientas, ocupo mucho Jira, o bueno, cualquier tipo de herramienta que ocupen en la institución, yo creo que uno tiene que aprender a usarla. Como básico eh, para poder comunicarse, Jira, Confluence o esas cosas. ¿Ya? Lo que me ha tocado ver es que a veces no están las licencias necesarias, entonces a veces uno se queda un poco cojo, entonces hay que buscar una forma de mantener la información disponible para todos. Yo creo que Ya. independiente de la herramienta que utilices, siempre es bueno conocer alguna herramienta que te permita mantener al equipo informado. Ujú. No tan solo al equipo de desarrollo, sino que también a tus stakeholders, qué sé yo. Entonces, mantener la información en alguna herramienta que a ti te acomode y que los usuarios, las personas tengan acceso. ¿Ya? Me es especialmente útil Power BI porque en realidad me permite hacer como informes, reportes muy rápido y mantenerlos en línea, entonces eso también como que recomiendo harto aprender a usarlo. Y, bueno, yo soy bien entusiasta de la inteligencia artificial, así que escucho harto podcast. Ujú. Hay un podcast que me gusta mucho que me ha ayudado a automatizar hartas cosas que hago en el día a día, que es el de Pocho Costa, que se llama Inteligencia Artificial. Y es Ya. uno de los podcasts en español que encuentro muy simple, es cortito y tiene hartos años, entonces ponerse al día con los capítulos te lleva un tiempo. Ya. Ujú. Así que ese lo recomiendo harto. Tu podcast, porque en realidad lo escucho siempre en temas de proyectos, es súper interesante ver cómo otras personas enfrentan ciertos proyectos, así que también Gracias. los recomiendo. Ujú. Y libros, yo creo que los primeros que leí así fue como Lean Startup y Ya. el User Story Mapping. Esos dos, yo creo que son los que más me aportaron tomar herramientas o cosas para aprender un poco más de cómo se llevan los proyectos desde el punto de vista del product owner. Ujú. Y Tamara, ahora hablando ya más para ir cerrando, ¿cierto? Y hablando de tus próximos pasos, cuéntame en qué estás hoy día, cuáles son tus proyectos actuales, tus próximos y próximos proyectos. Hoy día, bueno, estoy en un momento importante de decisiones en mi carrera. Eh, bueno, ahora estaba con una licencia médica por
por distintos motivos. Y ahora estoy ya pronta a regresar a mi trabajo, entonces estoy entusiasmada con el tema porque en realidad es rico retomar labores. Sin embargo, estoy dándole foco como me tocó reencantarme un poco con, con el llevar los proyectos con ciertas limitaciones, eh, con lo que necesita el usuario, que es un poco lo que hablamos. Ujú. Y, y de cierta manera mi proyecto principal hoy día es como generar contenido para las personas que les sirva en realidad, relativo a compras públicas, y ahí estoy haciendo el podcast de compras públicas para todos. Muy bien. Llevo poquitos capítulos, pero justamente se ha dado que es poco porque he estado con otros temas, pero eh, yo creo que ahí está como mi foco, en generar contenido que sea útil para el usuario y pues, como ya llevo hartos años en esto, entonces sé que las dudas son más o menos muy similares para todo y de repente están resueltas ya por otras personas, pero quizás en un lenguaje un poco más técnico o muy legal o lo que sea. Entonces, mi proyecto es que sea simple, Ujú. que ojalá lo pueda entender cualquier persona. Y en eso yo creo que le voy a estar dando foco dentro de mis tiempos libres, lógicamente, para poder mejorar eso un poquito y sentir que hago un aporte con la experiencia que ya llevo en sí. Yo creo que muchas personas van a agradecer, Tamara, la información que tú también estás entregando y que estás poniendo a disposición de los usuarios, ¿cierto? Porque en general las compras públicas es un tema, digamos. Por lo tanto, creo que estás poniendo un tema sobre la mesa tratando de simplificarlo que creo que es súper útil. Así que también muy agradecida de que tengas esa forma de aportar. Gracias, gracias. Sí, en realidad, mira, me ha tocado, como te digo, llevo poquitos capítulos y me han escrito personas porque lo encontraron un aporte, porque un chico me escribió y me dijo, oye, es que le voy a decir a mi equipo que lo escuche, y me sentí súper bien, porque en realidad yo lo hago justamente para poder ayudar, sin ningún otro fin. En lo personal, lo que me aporta es todo esto es que me he reencantado con la labor de las compras públicas, y qué sé yo, porque pasé por un momento un poco duro, pero ha sido bonito saber que a las personas les sirve. No, sin duda, Tamara. Así que yo te aliento a que sigas disponibilizando tu conocimiento, ¿cierto? Y compartiéndolo con todos. Gracias, gracias, gracias. Tamara, estamos terminando este capítulo y quería agradecerte, ¿cierto?, por poder contar tu historia para que todas las personas puedan entender también una vista de los proyectos desde otro lado. Creo que hoy día hemos sacado también insights súper relevantes, ¿cierto? Y distintos, por ejemplo, de centrarse en el usuario, como el foco del onboarding, ¿cierto? Para las personas que llegan a trabajar a los proyectos, siempre teniendo al usuario al centro, creo que lo rescato enormemente. Antes de cerrar, por supuesto, quiero invitarlos a todos, ¿cierto?, a suscribirse a este canal para que sigan escuchando los próximos episodios y también que puedan descargar el ebook gratuito que en synapsisglobal.pro, donde pueden descargar el ebook con el contenido, resumen de los primeros 4 capítulos, de las lecciones aprendidas, las mejores prácticas y los desafíos que se enfrentan en los proyectos. Si les ha gustado este episodio, les pido que lo compartan, que nos sigan, ¿cierto? Y nos vemos en un próximo episodio. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, Tamara. Gracias. Que estés bien.